La carta de Jesús a la iglesia en Sardis. Versículo 1. El carácter de la ciudad de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Al mismo tiempo que Jesús habló estas palabras a Juan, la antigua ciudad de Sardis ya había visto sus mejores días y comenzaba a declinar. Pero aún era una ciudad rica debido a que estaba situada en la intersección de varios caminos y rutas comerciales importantes. La conexión entre Sardis y el dinero fácil, era bien conocida en el mundo antiguo. Es de interés hacer notar que la primera moneda acuñada en Asia Menor fue acuñada en Sardis en los días de Creso. Estas monedas, creadas de una forma burda, fueron el inicio del dinero en el sentido moderno del término. Sardis era el lugar donde nacía el dinero moderno. Sardis también era una ciudad bien conocida por su facilidad de vida y lujos. Tenía una reputación bien merecida por su apatía e inmoralidad. En Sardis había un magnífico templo dedicado a Cibeles, la diosa madre. Esta diosa madre era honrada y adorada con todo tipo de inmoralidad e impureza sexual. La combinación de dinero fácil y un ambiente de moral apático hacía que la gente de Sardis amara el placer y fueran en gran medida indulgentes. La gran característica de Sardis era que, incluso en labios paganos, Sardis era un nombre de desprecio. Su gente era notoriamente holgazana, amante del placer y de los lujos. Sardis era una ciudad de la decadencia. A pesar de que la situación de la ciudad la hacía ideal para la defensa, al estar en lo alto del valle de Hermo, rodeada por precipicios profundos, casi imposibles de escalar, Sardis ya había caído 2 veces en la antigüedad debido a la confianza excesiva y al fracaso de no poner una guardia. Jesús se describe a sí mismo a la iglesia en Sardis. Mientras Jesús se describe a sí mismo, utiliza términos que enfatizan su carácter como amo de cualquier poder espiritual y autoridad. La repetición del número 7 ayuda a indicar esto, porque 7 es el número de plenitud en la Biblia. Por lo tanto, Jesús tiene la plenitud del Espíritu de Dios y la plenitud de la Iglesia. El que tiene los 7 Espíritus de Dios. Jesús tiene la plenitud del Espíritu de Dios en sí mismo y también tiene al Espíritu Santo en plenitud para darlo a la Iglesia. Y las 7 estrellas. Jesús también tiene la plenitud de la Iglesia en su mano. Sabemos que las 7 estrellas representan a las iglesias, por lo que Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Cuando Jesús habla de los ángeles de las 7 iglesias a través de estas cartas, habla no a un individuo, sino a toda la iglesia por medio de ese individuo. Lo que Jesús sabe sobre los cristianos en Sardis. Yo conozco tus obras. De la manera en que Jesús le habla a cada iglesia, también le habla a la iglesia de Sardis. Lo que una iglesia es y lo que una iglesia hace, nunca está oculto de Jesús. Que tienes nombre de que vives. Jesús sabía que la iglesia de Sardis tenía un nombre, esto es, una reputación de vitalidad. Si mirabas tanto a la iglesia de Sardis como a la ciudad de Sardis, todo parecía que estaba vivo y andaba bien. Lo que Jesús tiene en contra de la iglesia en Sardis. Y estás muerto. Muerto, a pesar de su reputación de estar vivos, Jesús los miró por lo que en realidad eran. La expresión "y estás muerto" muestra que una reputación no es garantía de un verdadero carácter espiritual. A pesar de su buena apariencia, Jesús los miró por lo que en realidad eran. La iglesia en Sardis era un modelo perfecto de un cristianismo inofensivo. Su apariencia era que estaba viva, pero en su esencia estaba muerta. La iglesia de Sardis estaba en paz, pero era la paz de los muertos. Versículos 2 al 4. Lo que Jesús quiere que haga la iglesia en Sardis. Sé vigilante. Esta primera instrucción de Jesús les dice que necesitan examinar y proteger, fortalecer lo que tienen. Al Jesús decir, afirma las otras cosas que están para morir, podemos deducir que la condición espiritual de la iglesia de Sardis era mala, pero no estaba sin esperanza. Espiritualmente, había cosas que aún podían ser fortalecidas. Jesús no se había rendido
y era tarde, pero no demasiado tarde. En su historia, la ciudad de Sardis fue fácilmente conquistada 2 veces. No era que los ejércitos que atacaban abrumaban a Sardis, sino que la confianza excesiva los hizo que no fueran vigilantes. El estado espiritual de la iglesia de Sardis era un reflejo del carácter histórico de la ciudad. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esto muestra que sus obras no habían llegado a la medida del estándar de Dios. Hacer obras no es suficiente, porque Dios requiere una intención en particular y un propósito en todas nuestras obras. Nuestras obras deben ser hechas con el corazón y en una manera que las haga ser perfectas delante de Dios. Respecto a la frase, no he hallado tus obras perfectas, se dice que ellos hacían deberes de todos los tipos, pero no los hacían de manera completa. Ellos estaban constantemente empezando, pero nunca concluían nada. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Lo que ellos deben de hacer es acordarse cómo han recibido y oído la palabra de Dios. Deben de guardar esas cosas y deben de arrepentirse y restaurar la autoridad del Evangelio y la doctrina apostólica sobre sus vidas. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Jesús les advierte del gran peligro de no mantenerse vigilantes. Si ellos ignoran su mandamiento de velar, entre comillas, entonces Jesús vendrá sobre ellos como ladrón en un tiempo que ellos no esperan. Vendré sobre ti. ¿Cómo vendrá Jesús sobre ellos? Él podrá venir sobre ellos en el sentido de traer un juicio inmediato. Usado esto en cualquier sentido, se muestra que su venida puede ser repentina y sin anunciarse, así que ellos deben velar. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Aún entre los cristianos muertos de Sardis hay un remanente fiel, pero solamente eran unas pocas personas. En Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2 versículo 14, y en Tiatira, Apocalipsis capítulo 2 versículo 20. Había algunos malos entre los buenos, pero en Sardis había unas pocas personas entre los malos. Tienes en Sardis. Aquí se muestra que es notable que aún se hallan en Sardis unas pocas personas fieles al Señor. Es notable porque la ciudad tiene una reputación considerable de inmoralidad. En una ciudad tan malvada, algunos entre los cristianos no se habían manchado al no unirse al pecado. Que no han manchado sus vestiduras. ¿Por qué Jesús se refiere a que no han manchado sus vestiduras? En la adoración pagana de aquellos días, no era permitido acercarse a los dioses con ropas sucias. La analogía puede funcionar para la adoración a Jesús, porque Él da a sus santos vestiduras blancas. Así como el pecado es expresado bajo la noción de desnudez, la santidad es expresada bajo la noción de vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas. Jesús también promete que estos santos andarán con Él. Esta ilustración de una relación y amistad cercana es vista en la vida de Enoc, quien caminó pues con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Génesis capítulo 5 versículo 24. Claro que las vestiduras que Jesús da son siempre blancas. Sardis era una iglesia que estaba muerta debido a un compromiso con el pecado. Ellos necesitaban recibir y andar en la pureza en las vestiduras blancas que Jesús da. El blanco también era el color del triunfo para los romanos, así que las vestiduras blancas hablan del triunfo final del creyente en Jesús. Andarán conmigo. Es la recompensa más grande que Jesús puede darles a sus seguidores, los cristianos en Sardis, que olvidarán su compromiso pecaminoso con su ciudad, serían recompensados con un caminar más cercano, más íntimo con Jesús. Esta recompensa es, finalmente, una mejor motivación que el temor al castigo o la ruina por nuestro pecado. Los puros pueden tener una intimidad más grande con Dios, no solamente porque se la han ganado, sino porque están más interesados en las cosas de Dios. Dios promete recompensar ese interés. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. Versículo 5. Una promesa de una recompensa.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Jesús identifica a los vencedores con aquellas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Apocalipsis capítulo 3 versículo 4. Estos vencedores usarán vestiduras blancas recibidas de Jesús. Jesús explicó la absoluta necesidad de ser vestidos por Dios con ropas de pureza y justicia en la parábola de la fiesta de bodas. Mateo capítulo 22 versículos 11 al 14. La verdadera justicia es recibir la cubierta de Dios, en lugar de intentar cubrirnos a nosotros mismos. Adán y Eva trataron de cubrir su propio pecado. Génesis capítulo 3 versículo 21. Pero Dios les proveyó una cubierta que vino del sacrificio. Génesis capítulo 3 versículo 7. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Por esto los vencedores tienen asegurada su ciudadanía celestial. En el mundo antiguo, la muerte o la pena capital podían borrar el nombre de un antiguo ciudadano del libro de la ciudad, que era el registro de la ciudad. En el mundo antiguo, las ciudades guardaban un registro de sus ciudadanos y cuando un hombre moría, su nombre era quitado del registro. El Cristo resucitado está diciendo que, si deseamos permanecer en el libro, como ciudadanos de Dios, debemos de mantener la llama de nuestra fe viva. Borraré su nombre del libro de la vida. ¿Esto significa que alguien puede perder su salvación? ¿Significa que alguien es salvo un día y que otro día, si cae, su nombre es borrado del libro de la vida? Necesitamos ver primero el contexto de Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. El enfoque es la garantía, así que no debemos de pensar que los nombres están siendo constantemente borrados y reescritos. El enfoque aquí no es que Jesús está sentado en el cielo con un borrador. Al mismo tiempo, debemos de considerar lo que dice la palabra sobre el libro de la vida. Hay un libro de la vida y estará abierto y se hará referencia a él en el día del juicio. Esto significa que el libro de la vida es real y será leído. Hay un libro de la vida y este determina si vamos al cielo o al infierno. Esto significa que el libro de la vida es importante. Hay un libro de la vida y el conocer que nuestros nombres estén escritos allí nos debe de traer un gran gozo. Hay un libro de la vida y hay 5 referencias diferentes acerca de que la gente es borrada del libro de la vida. Esto significa que la idea de ser borrado del libro de la vida debe ser tomada en serio. Quizás sea simplemente un símbolo y ese nombre de la persona nunca estuvo allí para empezar. Aun cuando ese fuera el caso, el Señor quiere que lo tomemos con seriedad, porque hay algunos que por mera apariencia humana son salvos, pero no estarán en el cielo. Moisés le dijo a Jehová: que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Éxodo capítulo 32 versículo 33. Serán raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Salmos capítulo 69 versículo 28. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis capítulo 2 versículo 19. El nacer de Adán no garantiza que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, pero el nacer de nuevo, nacer de Cristo Jesús, nos da esa seguridad. Confesaré su nombre delante de mi Padre. Esta es una sorprendente promesa. Tiene sentido que nosotros estemos dispuestos a confesar el nombre de Jesús, pero es sorprendente que Él no se avergüence de confesarnos. Es importante para nosotros aceptar a Jesús, pero es mucho más importante saber que Jesús nos acepta. Versículo 6. Una exhortación general para todos aquellos que oigan. El que tiene oído, oiga. Todos nosotros debemos de escuchar lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia en Sardis. Es fácil desviarnos de un letargo apático hacia la muerte espiritual, especialmente cuando tenemos una buena reputación. Pero siempre hay esperanza para la iglesia muerta, porque Jesús es experto en levantar a los muertos. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis
nos enseña que debemos de estar alertas con nuestro éxito. La ciudad era rica y sabía cómo vivir cómodamente, pero esto los volvió indiferentes y corruptos. Sardis también nos enseña que debemos de estar velando nuestros puntos fuertes. A pesar de que Sardis era aparentemente inexpugnable, fue conquistada. Donde decimos nunca haré esto, es el lugar preciso en el que debemos de velar aún más. Amén.